Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Queridos hermanos, un cordial saludo. Estamos para compartir la palabra, compartir aquello que Dios nos quiere hablar en este día, para sustentar nuestra vida y darnos aliento para seguir adelante. Vamos a empezar con una oración. Señor amado, te damos gracias por este día, por la bendición que tú nos das de poder compartir tu palabra. Oramos para que la unción fresca de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, alumbre tu palabra en nuestro corazón, nos des, Señor, revelación en tu palabra y hables a cada uno de nuestros corazones por medio de tu palabra y sobre todo, Señor, que tú seas glorificado en tu palabra te glorifique a ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y te lo entregamos a ti. El título de la prédica hoy es la última frase del Salmo 27. Y lo que vamos a compartir es justamente el Salmo 27. Se titula Sí, espera a Jehová. Y como dije, está basado en la última frase de este salmo. Es un salmo escrito por el rey David y está orientado a, es casi como un testimonio que él da de lo que ha pasado en su vida. Se piensa que ha sido escrito en medio de dificultades que él tenía cuando uno de sus hijos, Absalón, se rebela contra él, le da un golpe de estado. Y David escribe este salmo a la mitad de su problemática. Recuerda en los primeros 6 versículos, recuerda lo que ha vivido ya, lo que Dios ya ha hecho, cómo le ha dado victoria en diferentes circunstancias. Y después mezcla oración, petición, quebrantamiento delante de Dios también con algunas proclamaciones, algunos pedidos a Dios especiales, algunas decisiones que toma en su corazón para seguir su vida. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo, este es un buen salmo para pensar en lo que hemos andado ya hasta acá y qué quiere Dios que hagamos de aquí en adelante, con qué actitud vamos a enfrentar esta vida, lo que nos toca vivir de aquí en adelante. Empezamos con el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? 2 afirmaciones y 2 preguntas en este primer versículo. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Y
Cuando estamos en medio de dificultades es cuando surgen estas preguntas, ¿no? ¿Qué quiere Dios? ¿Con qué actitud quiere Dios que enfrentemos lo que estamos viviendo, lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? Y Dios se define a sí mismo como la luz, especialmente para los hombres. Él es luz y salvación. Entonces vamos a ver un par de escrituras solamente para reforzar esto. La primera está en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, esa luz verdadera obviamente es Cristo. De eso está hablando el Evangelio de Juan. Y el Salmo en el Antiguo Testamento también está hablando de Cristo. Él es la luz que ha venido a la tierra. Porque aparte de Cristo, Dios no ha mostrado verdaderamente su luz a los hombres, en todo el sentido de lo que significa esta palabra. No es solamente la luminosidad de la luz en un sentido físico, es más bien la luz alumbrando en sentido espiritual, mostrando lo profundo del corazón del hombre, mostrando lo que hay en nuestro corazón, de qué estamos hechos, juzgando nuestros pensamientos, nuestras intenciones. La luz muestra todo lo que hay en un lugar. Y en este caso está mostrando lo que hay en nuestro corazón. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme si Él es la fortaleza de mi vida? Esta palabra fortaleza se refiere a una construcción muy fuerte, como un castillo, como un muro donde uno puede refugiarse. Y David está diciendo: Dios es esa mi fortaleza. ¿De quién me voy a atemorizar? ¿Por qué voy a temer si estoy en Dios? Si Él está conmigo, si Él está a cargo de mi vida, ¿por qué me voy a atemorizar como si estuviera yo solo y al descubierto? David está recordando esto, está proclamando esto. En el verso 2 hace un recuento de lo que ha pasado antes. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. En otras palabras, ya estuvo en problemas, enfrentando sus angustiadores, sus enemigos malignos. Ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Por una obra de Dios. Por eso la conclusión de lo que ha vivido, recordando en el verso 2, es el verso 3, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, obviamente David no está pensando en su armamento o la gente que estaba con él. Está pensando más bien en la protección de Dios. Porque lo que ha pasado en el versículo 2, lo que nos está relatando, es una obra que Dios ha hecho, ¿no?, en su vida. Es como está ejemplificando lo que está mencionando el versículo 1. ¿De quién me voy a atemorizar? No voy a temer. Mi corazón no va a temer, aunque un ejército esté acampando en mi contra. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, no importa cuán grave se vea la situación, un ejército acampando en contra, quizás era lo más grave que David podía pensar en ese momento, en esa época. Hoy en día, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál sería un escenario terrible? Aunque uno se enferme con este virus,
aunque uno no tenga recursos económicos para salir adelante, aunque esté apretado en toda forma física, económica, de salud, etcétera, aunque esté uno por perder o perdiendo su trabajo, de todas formas el Señor es el que nos va a sustentar. No debemos tener temor, no debemos desesperarnos, sino estar confiados, es lo que dice el verso 3. Yo estaré confiado, aunque pase lo que pase, aunque un ejército esté acampando contra mí. Mi corazón no va a temer, aunque se levante guerra en contra mía. No voy a estar atemorizado, voy a estar confiado. El verso 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, recordemos que en ese tiempo que David escribe esto, no había una casa de Jehová, no había un templo. Era simplemente una carpa de forma cuadrada, rectangular, donde lo llamaban el tabernáculo de Jehová, y ahí estaba el arca del pacto y la mesa de la proposición, etcétera, en una carpa. No era una construcción, no se había levantado todavía el templo, porque si recordamos fue Salomón, el hijo de David, que levantó el templo, cuando él ya no estaba en este planeta. David ya había partido. Entonces, cuando está pensando David estar en la casa de Jehová todos los días de su vida, no está pensando en un lugar, está pensando en un lugar espiritual, no está pensando en un lugar físico, la casa de Jehová. Está pensando en un lugar espiritual, está pensando en la presencia de Dios, estar delante de Dios, ¿no? Estar mirando a Dios en comunión íntima. De eso está hablando David. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No nos olvidemos que la presencia de Dios bajaba a ese tabernáculo una vez al año, cuando se derramaba la sangre, cuando se hacía la expiación por los pecados de los sacerdotes y del pueblo. Una vez al año bajaba la presencia de Jehová, se manifestaba ahí entre las dos puntas de las alas de los ángeles que estaban ahí en el tabernáculo, en el arca del pacto. Entonces, no era como que a cada rato se podía entrar al lugar santísimo a buscar la presencia de Dios. David obviamente está hablando de una cosa espiritual, de buscar a Jehová todos sus días, estar delante de él. Eso le está pidiendo a Dios, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo, en su presencia. En otras palabras, tampoco había un templo donde se pueda, digamos, ir a escuchar la palabra, alguna predicación. No había eso. Entonces David está hablando de otra cosa. Está hablando de estar todos los días de su vida en la presencia de Dios. Está hablando de tener comunión íntima, de contemplarle a Dios. ¿Cómo se le contempla a Dios? Es cuando Dios se te revela, cuando Dios se te muestra espiritualmente, cuando Dios te muestra su corazón y puedes entender lo que hay en el corazón de Dios. Eso es revelación, eso es contemplarle, contemplar su hermosura. Inquirir en su templo es buscar su palabra, porque no es un lugar físico. Otra vez digo, no había un templo en esa época. Está hablando de un asunto espiritual. El verso 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto.
Esto hace Dios con aquellos hijos que le buscan. Sencillamente los esconde del mal en el día del mal. Otra vez, esa carpa no era un gran lugar para esconderse. No está hablando de eso David. Me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Dónde está morando el Señor? Es un lugar espiritual. Y cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida, nosotros estamos en esa morada de Dios. Estamos en comunión íntima con Él. Estamos delante de su presencia. No, sobre una roca me pondrá en alto. Esa roca es Cristo, obviamente. Él es el fundamento de Dios, la roca sobre la cual Dios nos acomoda para estar en lo alto. El que está en Cristo está en lo alto en sentido espiritual. Está encima de las circunstancias. Su vida está por encima de los problemas que normalmente nos afligen. Necesitamos que Dios haga esto. Para eso necesitamos buscarle, buscar su rostro, para contemplar su hermosura y estar en su palabra, para que Dios nos revele. Verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Miren, enemigos en el caso de David eran personas quizás concretas, en algunos casos hasta sus hijos. Y aunque le estén rodeando, dice, Dios levanta su cabeza. Me hace recuerdo de ese salmo que dice que Dios levantará mi cabeza en medio de la prueba, de la dificultad. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. ¿Y qué son esos sacrificios en los que está pensando David? Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pongámonos a pensar. Normalmente pensamos que la alabanza es el resultado de un estado de euforia, de exaltación en nuestro corazón, que nuestras emociones están alegres porque algo bueno nos ha sucedido. Pero si yo hago esta pregunta, me hago esta pregunta también a mí, ¿es que acaso Dios tiene momentos en que se merece nuestra alabanza y otros momentos en que no se los merece? ¿Hay momentos en que es correcto alabarle y otros en que no? ¿Acaso Dios no permanece para siempre igual? ¿Acaso Dios no es el mismo ayer, hoy, para siempre? Un Dios grande, magnífico en santidad. Un Dios que se merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces, no debería depender de cómo nos está yendo para disponernos a alabar, presentar estos sacrificios de júbilo, cantar y entonar alabanzas. Más que nada, exaltar a Dios con nuestro corazón, adorarle a Él. ¿Hay algún momento en nuestra vida que podamos decir Dios no se merece alabanza? ¿No se merece adoración? Obviamente que no. Todos los momentos de nuestra vida, cada segundo, cada minuto que vivimos, Dios sigue siendo merecedor de toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Las cosas para Él no estaban fáciles. Estaba rodeado de sus enemigos, cuando está refiriéndose a este versículo 6. Rodeado de sus enemigos, pero va a alabar a Dios, porque su confianza está en Él. Él se va a encargar de sus problemas y David va a expresarle a Dios lo que Dios se merece. La pregunta te la traslado, querido amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Qué piensas tú de alabar a Dios, de adorarle? ¿Es cuando te sientes bien? ¿Es cuando tienes ganas?
es cuando te ha ido todo bien que vas a alabar a Dios. ¿No debería ser también cuando estamos en dificultades, cuando estamos pasando por pruebas, cuando la cosa todavía no hay luz al otro lado del túnel? Estamos todavía en la prueba, en la sombra de la prueba. ¿No deberíamos ahí alabarle, cantarle, hacer un sacrificio de júbilo, como dice este versículo? Cantar y entonar alabanzas. Hasta ahí es una proclamación de David junto con alguna petición de estar en su presencia, pero casi todo es proclamación de cómo Dios nos saca adelante en medio de las dificultades. A partir del versículo 7, es como una oración. Ahí está mezclado la oración con algunas proclamaciones también, pero es una actitud de oración la que muestra David. En el verso 7 dice: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Está clamando a Dios y le está pidiendo que le escuche, que tenga misericordia de él y le responda. Estaba orando al Señor y le pide que le escuche su voz, su oración. En el verso 8 dice: Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Mi corazón ha dicho de ti, en otras palabras, en mi corazón he escuchado tu voz. Yo pienso en la voz del Espíritu Santo que estaba hablando aquí David. ¿Y qué le ha dicho el Espíritu? Que busque el rostro de Dios. Entonces David responde: tu rostro buscaré, oh Jehová. Lo mismo que hemos visto en el verso 4, lo que le ha pedido a Dios, estar en su casa para contemplar su hermosura todos sus días. Para David, la presencia de Dios no era solamente un momento de reunión, un domingo o sábado, cuando fuere que estuvieran haciendo un culto. No, para David era todos sus días en la presencia de Dios. Esa era su petición. Entonces aquí él percibe en su corazón una voz del Espíritu que le dice: busca mi rostro. No sé, querido amigo, amiga, si Dios te ha hablado a ti, hermano, hermana, diciéndote justamente esto: busca mi rostro. ¿Y qué has hecho? ¿Has buscado el rostro de Dios? Cuando buscamos algo, no sirve una mirada así casual para ver si está por aquí o por allá. Buscar algo es hasta encontrarlo, es hasta hallarlo. Y así deberíamos buscar el rostro de Dios. Deberíamos aquietar nuestro corazón hasta encontrar el rostro de Dios, hasta que le hallemos. El siguiente versículo es una oración. No escondas tu rostro de mí, le dice a Dios. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Vemos que David no tenía una actitud triunfalista de decir: Dios, lo tengo asegurado. Tengo asegurado al Señor. Él va a hacer lo que yo quiero. David no tenía esa actitud. Él tenía una actitud de humillarse, de quebrarse delante de Dios. Le ruega que no esconda su rostro de él, que no le deje ni le desampare. Dios nos ha hecho promesas de no dejarnos ni desampararnos. Pero aún así, Dios no está obligado a nada con nosotros. Y siempre es bueno tener un corazón quebrantado, humillado delante de Él. Porque Dios no nos debe nada. Todo lo que Dios hace con nosotros es pura misericordia. Dios de mi salvación, le dice. La salvación de Dios está en Cristo. Ahí es donde Dios ha provisto salvación para nosotros, para todos nosotros.
David lo reconoce así. Dios es su Salvador, su proveedor de salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Más importante que el cuidado, el apoyo de los padres, es el apoyo de Dios. Aunque ellos me dejaran, Jehová me recogerá. Eso está diciendo aquí David. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame tu camino, está hablando de un camino espiritual, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Esta es una petición de que Dios le enseñe a andar recto, le enseñe a andar de manera agradable a Dios, a andar por el camino de Jehová a causa de mis enemigos. Como decía David, tenía enemigos humanos, pero no son solamente esos enemigos en los que él está pensando. En este versículo, por ejemplo, entendemos que por causa de sus enemigos, él quiere andar recto. Él quiere andar en el camino de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos? ¿Por qué es tan crucial andar rectamente? En nuestro caso, nuestro enemigo principal es el diablo. Es el diablo y también el mundo y también nuestro pecado. A veces los deseos de nuestro corazón, cuando van contra la voluntad de Dios, son nuestros enemigos. El verso 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. En el caso del diablo, él es ese testigo falso y siempre nos está acusando delante de Dios. Y nosotros tenemos que andar en el camino recto del Señor, en una senda de rectitud, para que nuestro enemigo no tenga nada que decir de nosotros, no gane ventaja en nuestra vida, no gane terreno con respecto a nuestra integridad, a nuestra consagración a Dios, a nuestra santidad. David le ora al Señor, le dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Claro, también podría estar hablando físicamente de lo que él estaba viviendo en batallas, en luchas, pero esto se aplica a nosotros en la vida espiritual. Que Dios nos libre del maligno, como el Señor Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro. Señor, líbrame del mal, del maligno, y no me metas en tentación. Es interesante cómo Jesús plantea esto. Dios tiene la potestad de librarnos de la tentación, de librarnos de caer en el lazo del enemigo. Dios es todopoderoso para guardar nuestra vida y sacarnos de esa situación. Por eso David ora, clama a Dios en este sentido. El verso 13 y 14 son la conclusión de este salmo. Reflexionando David en todo lo que ha vivido, él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si pensamos en nuestra vida, en el andar solos por esta vida con todas las dificultades, traiciones, falsedades, crueldades que nos rodean, hubiéramos desmayado, podríamos desmayar, nuestra alma podría rendirse y caerse, pero al final necesitamos creer en la bondad de Jehová y que la vamos a ver en esta tierra. No es solamente para el más allá, para la eternidad. En esta tierra Dios muestra su bondad para con nosotros. Y eso es lo que nos mantiene para no desmayar, para no decaer.
Tenemos que tener esta certeza en nuestro corazón. David dice, yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Tienes esta certeza en tu corazón? Si no la tienes, es falta de fe, falta de confianza en Dios. Pon esto en tu corazón, que vas a ver la bondad de Jehová en esta tierra. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. No importa lo que estemos viviendo, hermanos, podemos hacer esto. Aguardar a Jehová, esforzarnos y que nuestro corazón se aliente. ¿Esforzarnos en qué? Lo principal, creo, es en buscar su rostro, en clamar a Él. Esforzarnos en recibir palabra de Dios, en que Dios nos hable, en contemplar su hermosura, como dice el verso 4. David le pedía estar en su presencia para contemplar su hermosura todos los días. En eso tenemos que esforzarnos. Y que nuestro corazón tome aliento en el Señor. Sí, espera a Jehová. Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Podemos esperar en Él y no va a ser una espera infructuosa, no va a ser en vano que esperemos en Él. Dios siempre recompensa a sus hijos, a los que le buscan, a los que le temen, a los que esperan en Él. La ayuda de Dios no se va a dejar esperar. Apoyémonos en el Señor, esperemos en Él, confiemos en Él, porque en Él está toda la abundancia que necesitamos. Sea lo que fuere que estamos necesitando, está en Dios. Él tiene todo lo que necesitamos para ayudarnos y sacarnos adelante. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Quisiera terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra, por el aliento que traes a nuestras almas. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas ni nos abandonas. Señor, oramos para que tu rostro, tú nos muestres tu rostro, que sepamos buscarte, clamar a ti, contemplar tu hermosura. Oramos, Señor, para que te reveles a cada uno de nosotros y podamos amarte y honrarte con nuestras vidas, y que en nosotros se muestre tu gloria, lo que tú eres, Señor, la grandeza de tu presencia, de tu ayuda, tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Señor, danos fe para creer y vivir de esta manera y no estar mirando circunstancias, sino mirarte a ti en medio de toda dificultad. ¿De quién vamos a temer? ¿De quién nos vamos a atemorizar, Señor, si tú estás con nosotros? Eres nuestra luz y nuestra salvación. Tú alumbras nuestra vida, tú nos muestras la realidad que estamos viviendo. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, manifestados en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Queremos esperarte a ti, Señor, que tú obres en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, queridos. El Señor les bendiga y les guarde. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro
El cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.